Saludos, apreciados amigos de Opina TV. Espero que todos hayan tenido una grata semana. La salud es el bien más preciado que tenemos mientras estamos en este plano físico. Pues sin salud, nada puede ser disfrutado, ya que cuando estamos enfermos, nada, por más lindo y bueno que sea o que parezca, luce atractivo. A través de la historia, el hombre se ha preocupado por cuidar de su salud y de la de sus familiares, y las escuelas de medicina, como hoy se las conoce, no aparecieron sino hasta los siglos XVIII y XIX. Pero hay que decir que la medicina vinculada a la farmacéutica moderna apenas apareció a partir de 1910 con el informe Flexner y fue posicionándose poco a poco hasta los años 30 del siglo pasado. A partir de allí ha seguido evolucionando, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como medicina científica o clínica, que se enseña en las modernas universidades. Por otra parte, hay un conocimiento que es muy antiguo, pero muy antiguo, y aunque sus elementos y métodos han salvado millones de vidas siglo tras siglo, ha sido eclipsada en los últimos 100 años por la medicina científica, entre comillas esto es científica, dirigida por grandes corporaciones farmacéuticas a nivel mundial. Esta ciencia es la naturopatía. En pocas palabras, la naturopatía viene a ser una rama de la medicina alternativa que se enfoca en el uso de sustancias naturales para usarlas como remedios para sanar el cuerpo. Y no solamente el cuerpo, sino el alma. Su ámbito es mucho más amplio que las que hoy conocemos como especialidades médicas y utiliza hojas, cortezas y raíces vegetales, además de minerales y otras sustancias que provee la propia naturaleza, mismas que son la base de la mayoría de los productos que la misma farmacéutica luego utiliza, sintetizándola molecularmente y las comercializa bajo marcas específicas. En otras palabras, siempre que hablamos de naturopatía, debemos tener en cuenta que es la madre de la medicina en todas sus versiones. Para hablar de este tema, hoy he invitado al naturópata Pablo Merchán, quien nos va a compartir sus conocimientos para proteger nuestra salud, particularmente en estos tiempos que enfrentamos inquietantes amenazas de patógenos que a muchos llenan de miedo más de lo debido. Bienvenido, doctor Merchán, con su saludo a nuestra audiencia. Empezamos enseguida. Buenas noches, doctor William. Buenas noches, distinguida audiencia. Quisiera empezar aclarando que la medicina llamada científica nace precisamente de la farmacología, pero todo el resto de medicinas que son mal llamadas alternativas también tienen una base científica, a su modo, pero son científicas, porque han sido estudiadas, han sido experimentadas y pasada su información de relato en relato, de familia a familia. La medicina naturópata está descrita, quizá no con ese nombre, desde muchísimo antiguo, ¿no? Lo vemos en los libros egipcios, lo vemos en los védicos, pero les vemos también en los sumerios. Ya en las tablillas de arcilla existen documentación sobre tratamientos de medicina. Entonces, la naturopatía ha sido usada, tiene el mismo tiempo que tiene la historia de la humanidad. Entonces, estamos hablando de que es algo muy antiguo, probadamente científica, pero dejada de lado ahora por la farmacéutica. Doctor, y creo que es oportuno también mencionar de que esas grandes transnacionales siempre envían a su personal a las selvas amazónicas y a la selva de Centroamérica para tomar muestras, para obtener productos para llevarse luego y después devolvérnoslas en cápsulas, devolvérnoslas en forma de jarabe o de cualquier otra presentación ya con su marca y a un precio elevado. De hecho, en Historia de la Medicina ahí se relata cómo se descubrieron los primeros fármacos. En una de estas giras de un médico hacia América Latina, encontró que varios indígenas estaban cocinando la corteza del sauce
Y cuando preguntó, pues los lugareños le dijeron que estaban locos, que no les haga caso, ellos comen troncos. Y cuando el médico alemán preguntó, el indígena le dijo, esto calma el dolor, esto usamos para calmar nuestros dolores. El médico alemán, que obviamente sabía aprovechar, se llevó, extrajo la silicilina y de ahí nació la aspirina, por ejemplo. Y así casi todos los fármacos tienen la raíz en una planta o en un grupo de plantas. Entonces, todos los fármacos, podríamos hablar del otro lado, pueden ser reemplazados también por el uso de plantas. Se puede hacer. Y si vamos nosotros un poco hacia atrás, nosotros encontramos una máxima que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina también sea tu alimento, ¿no? Es una máxima que se sabe en toda la... Así es, la escuela de Hipócrates, que se sabe en todas las medicinas, ¿no? Todos sabemos eso y lamentablemente muy pocos lo usamos. Doctor, creo que es obligatorio abordar este tema que sigue, y es que en estos momentos, en el Ecuador particularmente, y no podemos indicar que solamente acá, en realidad en todo el mundo, se habla de epidemias, de pandemias, y la gente se llena de miedo. ¿En qué ayuda o perjudica el miedo? ¿Acaso es bueno temer quizás de una manera exagerada, porque la prensa también se preocupa de hacernos a nosotros tener más miedo todavía? ¿Es bueno para tomar precauciones o por el contrario afecta esto de alguna manera a nuestro organismo? Todas las pandemias, si vamos a revisar en historia de la medicina, todas las historias de las pandemias esconden detrás de sí algo oscuro, algo que no está bien. Desde la primera documentada en tiempos del emperador romano Marco Aurelio, se sabe perfectamente que hubo un grupo de senadores que hicieron su agosto con la peste que afectó a varios ciudadanos romanos, entre ellos el mismo emperador. Ajá. Luego, en la época de la peste negra, sabemos también que se usó para enriquecerse muchas personas, entre ellos obispos y sacerdotes que se enriquecieron porque supuestamente ellos vendían la cura, cuando en Asia ya se conocía que con limpieza y aseo, evitando las ratas, los roedores y animales en las casas, eso se trataba bien, se suspendía toda la propagación de la enfermedad. De hecho, ahí es cuando nace la primera vacunación, podría decirse, cuando uno de los médicos, recordado pues este gran médico Avicena, uno de los grandes hombres promotores de la medicina, que no es reconocido en Occidente, pero es muy anterior a muchos de los grandes médicos occidentales, inoculó las pústulas de los enfermos y eso logró que no se enfermen las demás personas. Hizo una relación y descubrió de esta manera que metiendo la enfermedad de una persona que ya había luchado contra esa enfermedad, pues simplemente en su sistema inmunológico reaccionaba mejor. Pero iba relacionado también con un adecuado estilo de vida. Los musulmanes son conocidos por su estricto estilo de vida, en tanto en la alimentación, en sus ayunos, en su ingesta, en cuidar su aseo, su cuerpo. Entonces, todo eso llevó a que la enfermedad esta no se desarrolle tan fuerte. Pero no así en Europa. En Europa la gente convivía con los animales. En el momento de cenar habían ratas en la mesa, gatos, perros, y esa enfermedad se transmitía. De hecho, todas las suciedades de casa se echaban a la calle. Y cuando uno andaba por la calle tenía que taparse la nariz porque el olor era insoportable. No así, por ejemplo, en América, no así en Asia, que ya se tenía métodos de salubridad. Y eso evitaba la transmisión de enfermedades, ¿no? Claro, sí, así es.
En medio de esta situación, hay algo que también tenemos que obligatoriamente tocar y es el tema de las mascarillas. Una de las cosas que primero recomiendan las autoridades de salud es el uso de mascarillas en estos casos cuando hay alguna afectación de las vías respiratorias. Indíquenos cuándo es conveniente usarla y por cuánto tiempo. Pues vemos que hay gente que la carga prácticamente todo el día y hasta se quedan dormidos con ella. El uso de la mascarilla debe ser indicado solo en casos específicos. De hecho, la mascarilla quirúrgica está diseñada para no ser usada más de 1 hora en un quirófano, en caso para evitar que las gotículas caigan a la herida abierta de la persona que está siendo operada y ésta pueda contaminarse. Ese es el objetivo. En el caso de un trabajador de la industria de la construcción o de un pulidor de piedra, se debe usar una mascarilla para evitar la silicosis, es decir, que el polvo de la piedra o de la cal o del cemento vayan a endurecer los pulmones. Eso es entendible. En el caso de un trabajador de la industria química, para evitar que los productos químicos lo contaminen. Ahí está perfectamente indicado. Pero en una persona que está enferma, que no puede respirar, que sus vías respiratorias están clamando por oxígeno, ponerle una mascarilla es algo tremendamente dañino. No encuentro una palabra como para describirle, o algo sacrílico sería la palabra que sería más o menos compatible, porque sería quitarle el poco oxígeno que está respirando mediante el uso de una mascarilla. Sería aumentar el ácido carbónico que le mete a su cuerpo, la saturación va a disminuir, por lo tanto, su sistema inmunológico se va a debilitar más. En este caso, se debería usar una máscara, pero con suministro de oxígeno. Y de preferencia, en el caso de los niños y de todos, debería ser, el oxígeno debería estar caliente, debería entrar a una temperatura agradable para que los pulmones no sufran una vasoconstricción. Correcto, correcto. He escuchado comentarios de médicos y de personas que entienden muy bien esto de aquí, sin ninguna desviación, de que cuando una persona se pone por largo rato una mascarilla, hablamos de las quirúrgicas, de toda esa gama de mascarillas, no de las que uno debe utilizar cuando trata de protegerse de una pintura a soplete o de alguna cuestión que esté enguijando un carro o algo así, no de esas, repito, sino de protegerse en otras circunstancias, pues tiene que ser muy corto el tiempo o en su defecto, pues hacer los cambios respectivos, porque prácticamente, según dicen estas personas, es como comerse sus propios desechos, sus propias heces, dado que la persona absorbe oxígeno y expulsa anhídrido carbónico, y eso lo va a debilitar y va a ocasionar eventualmente una hipoxia, ¿no? Pero, ¿qué recomienda la naturopatía desde su vereda para fortalecer el sistema inmunológico ante la amenaza de una epidemia o de una pandemia global? Pero estar tranquilos y estar seguros de que no hay una pandemia global, no puede haber, es imposible. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión respiratoria, como habíamos dicho en el encierro del 2020 por el CB19, y en el caso de la tosferina, que es por una bacteria, son enfermedades o son bacterias que son imposibles de detener. No se puede detener con una mascarilla o con un traje especial, no se puede. Pero en cambio son muy fáciles de manejar, manejando el sistema inmunológico. Por otro lado, las enfermedades transmitidas por vectores, como es el mosquito o las ratas o la pulga, eso sí se puede detener. Bastaría con limpiar la casa, por ejemplo, de ratas, limpiar de pulgas, o simplemente respetar los bosques, que es en este caso por la destrucción
de enormes hectáreas de bosques en la zona de Colombia y en la zona norte de la Amazonía ecuatoriana, que los mosquitos tienen que migrar, de algo tienen que comer. Antes comían la sangre del mono, la sangre de una guatusa, de un chancho de la selva, de un gato de la selva. Ahora no, ya esa fauna se perdió, el mosquito está vivo y tiene que emigrar, y emigra a picar a una persona. Por eso es que es la transmisión. ¿Cómo se evita eso? Con un toldo, un mosquitero. La fumigación no es un tratamiento, no, es un paliativo que a largo plazo destruye también fauna, flora e insectos benéficos y también puede matar a la persona. Se trata de un veneno. Por eso es mejor evitar, como dicen, los lugares donde se reproducen los mosquitos, evitar eso y dejar libre los bosques. Y ahí con eso se evitaría. ¿Cómo se lleva la medicina naturópata con la homeopatía o con la medicina china y la ayurveda? De hecho, la naturopatía forma, en nuestra formación tenemos todo el conocimiento de todas ese tipo de medicinas, algunas en profundidad, otras no tanto. Por ejemplo, nosotros como materia tenemos digitopuntura, tenemos masaje ayurvédico, tenemos quiropraxia, rehabilitación, también lo que es acupuntura, pero cada quien puede escoger como especialidad. Yo, por ejemplo, tengo una especialización en quiropraxia y rehabilitación. Hice un trabajo también sobre fitofarmacología y principios activos. Todo ese tipo de cosas es compatible. De hecho, la homeopatía, si usted se fija un poquito, nace del típica limpieza de plantas, ¿no? Del chuca chuca. ¿Por qué? Porque simplemente esos aromas y los principios activos de las plantas penetran a través del cuerpo y producen cambios, estímulos mínimos que luego encienden grandes cambios en el cuerpo. La homeopatía, por ejemplo, es meternos en nuestro cuerpo en pequeñísimas, imperceptibles cantidades de productos que podrían hacernos daño, pero para crear una reacción en nuestro cuerpo. Y a veces hay plantas que usan en las limpiezas que si las ingerimos nos podrían hacer daño, pero que en cantidades tan pequeñas nos hacen un gran beneficio. Entonces la naturopatía concentra mucho de todos estos conocimientos, pero también parte de la naturopatía está la medicina integrativa, ¿no? Que ahora en Asia desde hace tiempos, pero ahora en Europa, en varios hospitales, por ejemplo, de España, el director de tratamiento es un médico integrativo. Él es el que diseña el tratamiento, ¿no? Vamos a usar parte de la medicina china, parte de los conocimientos de la saeta chara, y también vamos a usar un tratamiento farmacológico. Y con eso se tiene mucho mejores logros en los tratamientos de los que ellos llaman pacientes. Doctor, este bagaje de conocimientos que enriquece mucho a la ciencia, pero que sobre todo garantiza tener más elementos para poder llevar salud a los pueblos, podría estar en peligro de desaparecer, dado que la OMS está insistiendo en obtener el control mundial de los tratamientos médicos bajo el lema de una sola medicina. Esa rectoría mundial amenaza no solamente a la medicina en general, a las otras ramas de la medicina, sino también a la propia salud y a la vida de las personas, porque eso es innegable. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo lo analiza? Porque estarían dejando de lado otros tratamientos, incluso la medicina ancestral que está contemplada en nuestra Constitución y que reconoce además el derecho de las personas a elegir libremente el tratamiento médico que uno deseara. Es decir, estaríamos en una dictadura sanitaria. Comente por favor ese tema. Es muy, muy preocupante. Comencemos porque
antes de la llegada del señor Teros, la OMS, la OPS y el Ministerio de Salud reconocían absolutamente todos los tipos de tratamientos y a todos los tipos de especialidades médicas, hablamos fuera de la alopatía. Lo que hablamos hace un rato, medicina naturópata, naturismo, integrativa, osteopatía, medicina china, ayurveda, turca, todo era reconocido y cada quien podía escoger lo que quería de acuerdo a su creencia y sobre todo de acuerdo a su bolsillo. Luego de la llegada de este señor más en la reelección, se cambió todo el personal que asesoraba y que estaba cerca de él, que ninguno de ellos es médico. Por lo tanto, se dedicaron a cambiar estatutos, se dedicaron a cambiar leyes que eran propias de una visión de salud que había antes y ahora ya no tiene eso. Tanto es así que ahora el ministro de Salud de Estados Unidos estaba reclamando por algo tan importante, decía que en Estados Unidos ha calado tan hondo este mensaje de la OMS que no puede darse el lujo una persona de escoger algo que no esté ligado a la medicina alopática. Y para poder acceder a eso debe estar ligado a un seguro. Es decir, la persona debe vivir pagando toda su vida si es que quiere tener el derecho a enfermarse. Y la aseguradora escoge si se atiende o no. La aseguradora es prácticamente dueña de la vida de esa persona. Le dice si se atiende o no y le dice dónde se atiende y hasta dónde puede llegar la cobertura. Hacia eso quieren llegar, no solo a meternos fármacos tremendamente caros que tienen efectos secundarios y que nos viven y que nos tienen enfermos de por vida, sino que a escoger el único tratamiento, pero en la clínica que ellos manden. Es por eso que quieren hacer desaparecer todo lo que es la medicina pública y también las alternativas que la gente puede escoger, los tipos de medicina diferentes, que por lo general son sumamente económicas, son rápidas y sobre todo son muy, pero muy efectivas. Entonces bueno, es una barbaridad, es algo que la gente no ha tomado conciencia todavía de esto que se quiere lograr. Lo que pasa es que los medios de comunicación tampoco informan sobre este tema, entonces realmente el pueblo está totalmente ciego, no sabe nada, no sabe lo que está pasando. Y aquí está metido también la política, obviamente, y ya veo, no había percatado respecto a las aseguradoras porque lo estaba viendo solamente desde el ámbito de la medicina, de la farmacéutica y la desaparición de otro tipo de medicina, sino que aquí están pues las aseguradoras también metidas, ya me doy cuenta. Es terrible realmente todo esto. No solo las aseguradoras, ¿no? También los profesionales que gestionan estos trámites. Es una cadena un poquito más grande. En cuanto a los medios de comunicación, perdón. Es una cadena perversa. Es una cadena perversa, no cabe duda. En cuanto a los medios de comunicación, son tan perversos, son tan dañinos y sabemos perfectamente que ellos no trabajan si no reciben una buena pauta. No hubiese habido el año 2020 ningún encierro sin el trabajo que hicieron los medios de comunicación. Son ellos los que repartieron e hicieron mucho más grande el miedo, el terror, la manipulación al cerebro de las masas, de las personas que no razonaban, pues simplemente se convencieron en base a que la información tergiversada, mentirosa, sobre un monstruo que les quería comer, en este caso un virus
CB19 estaba siendo propagado por todo lado, lo cual era falso. Hasta el día de hoy no hay una sola entidad en el mundo que pueda probar la existencia física del CB19. No hay ninguna evidencia científica que haya dado razón para que nos hayan encerrado. De igual manera, no hay evidencia científica que pueda decir que una mascarilla detenga un virus o una bacteria, no hay. Y como tampoco hay una evidencia científica que poniéndonos alcohol en todo el cuerpo vamos a librarnos de una u otra enfermedad, todo lo contrario. Es un producto químico que nos altera y nos puede enfermar. Los medios de prensa cometieron una maldad en contra del mundo entero porque ellos propagaron el encierro, la pandemia en la cabeza de las personas. No hubo ningún virus, lo que hubo era miedo y terror, infundido por los medios de comunicación. Bueno, creo que es muy importante el cambio de gobierno en Estados Unidos con Donald Trump y sobre todo con el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr. Y hay un informe de la Casa Blanca porque hace pocos días, pocas semanas, se hizo una modificación en la página web de la Casa Blanca, la página oficial, y allí ha incorporado una sección denominada The True Origins of COVID-19, los verdaderos orígenes del bicho este. Y en eso de allí tenemos, aquí tengo el informe en mi mano justamente que estaba revisando, que indican en la parte pertinente que está involucrado aparentemente el doctor Anthony Fauci, que ha sido el secretario de Salud de Estados Unidos durante varias décadas. No creo que como 5 o 6 décadas ha estado este hombre allí. Pero es interesante de que el expresidente Biden le emitió un indulto previo, algo que en derecho es una aberración a sí mismo, porque se indulta a alguien que es culpable y que ha sido no solamente procesado, sino que ha sido ejecutado. O sea, así es si alguien, por ejemplo, asesina a una persona, no se lo indulta antes de que asesine, ni antes de que sea procesado, sino cuando ya ha sido procesado y está en etapa de ejecución, listo para ser ejecutado. Ahí se lo indulta. Pero hay un informe allí en la página web de la Casa Blanca en donde Biden lo indulta por cualquier infracción o crimen que haya cometido el hombre o que sea responsable durante su administración. Imagínense, eso nos deja un mensaje realmente bastante claro, pero también un sabor amargo porque cómo se maneja la vida de la gente, ¿no? Doctor, quiero ir al tema de la fiebre. Sabemos que la fiebre es una defensa que tiene el organismo para evitar que éste pueda morir por una enfermedad. Sin embargo, se utilizan los antipiréticos, asimismo los antiinflamatorios. Por favor, háblenos sobre la visión que tiene la naturopatía respecto a este tema. Y empecemos por la fiebre y luego vamos por los antiinflamatorios porque están relacionadas las dos cosas. La fiebre está descrita desde muy antiguo. De hecho, es Imhotep, sabio, sacerdote, arquitecto, filósofo egipcio, el primero en describirlo en sus relatos, ¿no? En las construcciones. Él es el primero en montar el primer hospital de campaña que tuvo la humanidad, que está documentado. En sus tratados, él dice cómo se debe manejar la fiebre y que la fiebre es el mecanismo de defensa del cuerpo. Todavía no conocían de patógenos ni nada, pero simplemente decían que la fiebre cura. Y eso se ha venido tratando y conociendo en todas las culturas. En América se sabía muy bien, en Asia se conocía perfectamente la fiebre, no así en Occidente, que más bien trataban de combatir la fiebre. Y ahora pues, mediante películas, mediante videos, mediante Hollywood,
nos hacen creer que la fiebre es la que mata a las personas. Y eso está muy equivocado. Es por eso y por muchas otras razones que se inventaron los antipiréticos, es decir, los productos que bajan la fiebre, que además a veces funcionan también como analgésicos, pero están apagando todo el sistema inmunológico del individuo, porque la fiebre, sabemos ya, cuando ya conocemos de virus y bacterias, que les cocina literalmente a las bacterias, mata los patógenos, es capaz de matar incluso parásitos la fiebre, pero además pone libre o prende todos otros mecanismos del sistema inmunológico. Los llamados glóbulos blancos T, que son generados por la leche materna en la lactancia, se activan mucho más y empiezan a crear anticuerpos, conjuntamente con otros glóbulos que empiezan a crear memoria sobre el patógeno que nos atacó. De tal manera que cuando yo me curo de una enfermedad, una amigdalitis, por ejemplo, con una fiebre, nunca más ese patógeno me va a atacar de la misma manera. Podré acogerle otra vez, tendré una fiebre, pero no igual que la primera vez, porque el cuerpo ya reacciona. Lo que está pasando ahora es con el uso indiscriminado del antipirético, es que se rompe esta barrera, este ejército que genera el cuerpo. Pero además, el uso indiscriminado de antibióticos y de fármacos está creando bacterias resistentes a eso, a estos fármacos, lo que hace que sean cada vez más fuertes, más resistentes. Y es por eso que la bacteria A, que antes me causó una molestia y la segunda vez no me hizo nada, esa misma bacteria puede tener resistencia y al momento de afectarme la C, me puede volver a causar daño. Es por esa resistencia que adquirieron en base a sobrevivir a un fármaco. En cambio, la inflamación... Doctor, lo que pasa es que el mercado global de antipiréticos es enorme, ¿no? De acuerdo a la información que he conseguido, en el caso del paracetamol, en el 2024 fue de 1.4 mil millones, el acetaminofén de 10,53 mil millones y el ibuprofeno de 1.43 mil millones de dólares. Sí, de hecho creo que los datos coinciden, porque hay un informe que dice que casi estos medicamentos casi llegaron a los 15 mil millones, solo estos, ¿no? Aparte de la cifra astronómica que no se podrá saber jamás con exactitud cuánto generaron los inóculos que se pusieron a las personas para el CB19. Cada país compró exageradamente. De hecho, el Ecuador supuestamente compró 4 dosis para 15 millones de habitantes y la gran mayoría de las personas no llegó a ponerse más que 2 o 3 dosis, algunos 1, y mucha gente despierta no se puso ni una. Así es. ¿Qué se hicieron con esos restantes? ¿En dónde están? ¿Qué se siguen haciendo? Tal vez están usando para usarlos para la influencia, para otras cosas. Se siguen usando a pesar de que ya prácticamente estarán caducados y que ya se sabe que están lejos de ser vacunas, que son productos que se inocularon y no tienen las características propias de una vacuna. Entonces, así es, sí. Y hay mucha información gigantesco. Y hay mucha información sobre el daño que han ocasionado. Yo tengo información que ha sido obtenida directamente de parte de la ARAXA, a quien le acabamos de ganar un juicio, en donde están los informes que han permitido que los conozcamos porque le hemos ganado el juicio, pero estoy seguro de que hay muchísima información escondida también allí. Pero caso de AstraZeneca, nosotros teníamos como que era la peor vacuna, pero resulta que tenemos datos de Pfizer cuyos ESAVIS triplican
los casos de la AstraZeneca. Terrible, doctor. Pero veamos el otro producto que yo le dije en un principio, aparte de los antipiréticos, también están los antiinflamatorios que están relacionados. Sí, prácticamente están relacionados. Yo le digo, por ejemplo, si me golpeo un dedo, me golpeo una uña, esta se va a calentar, me entra una astilla en la mano, la sección que está lastimada va a producir calor. Si me enfermo de las amígdalas, estas van a producir calor, es una inflamación. Inflamación viene de flama, de fuego, de calor, ¿sí? Como había explicado, pues el calor destruye bacterias, genera anticuerpos, es todo un beneficio. Al poner el antiinflamatorio estamos apagando todo eso. Tenemos que tomar conciencia que el antiinflamatorio se debe usar en casos específicos, en casos de emergencia, al igual que los antibióticos. Es mejor dejar que el cuerpo haga su trabajo. No estoy negando la necesidad de un fármaco cuando lo amerite o de una intervención médica, no estoy negando eso. Estoy proponiendo que se lo use estrictamente para lo necesario, no para cada cosa. Si me golpeo un dedo, me tomo un montón de antiinflamatorio, eso me va a causar daños a largo plazo. Uh-huh. Y quería acotar... Sí, adelante, siga. Quería acotar algo de lo que usted dijo también, esto sobre Anthony Fauci, ¿sí? Que es una persona que tiene intereses creados, ¿no? Es dueño y accionista de varias farmacologías, de varias farmacológicas, por lo tanto está relacionado a eso. Y como dato también de lo que usted decía, en los informes que dan los ministerios de salud de casi todos los países, incluido el nuestro, en el 2020, la fecha en la que estuvimos encerrados, el número de fallecidos fue mucho menor que los años anteriores. En cambio, el número de personas que ya van muriendo más cada año es luego de que se produjeron los inóculos. El número de fallecidos es mucho más grande, el número de abortos es mucho más grande, niños que nacen y mueren a las pocas horas o a las pocas semanas, abortos espontáneos, niños con enfermedades y personas que desarrollan no solo la que más se conoce, la miocarditis, la encefalitis, los daños a los pulmones, no solo es eso, también hemos tenido gente con daños a hígado, riñones, vesículas, intestinos, personas que están presentando pústulas. Todo eso hemos sabido. Lo que es la viruela supuesta del mono fue una reacción alérgica a los inóculos que pusieron en esa época. Todas estas son consecuencias de eso. Enfermaron y empobrecieron a la población y ellos se llenaron de dinero. Y no debemos recordar tampoco el hecho de que se prohibió las autopsias para poder enmascarar, para poder ocultar lo que estaba pasando realmente. Y en el caso del Ecuador, esa prohibición vino oralmente porque no había ninguna normativa. Recién en el 2023, si la memoria no me traiciona, en el mes de febrero, se emitió una resolución que, aunque pueda ser ilegítima, sin embargo, pasó a ser legal por el hecho de que estuvo ya promulgada. Pero antes de eso era de boca y sin embargo la clase médica no hizo absolutamente nada por averiguarlo, por protestar, por hacer nada. O sea, una de las cosas que también, aparte de los medios de comunicación, la clase médica creo que tiene mucho que rendir cuentas también dentro de esto. Doctor. Yo pienso que más bien los profesionales médicos estaban sometidos a una presión fuerte del Ministerio de Salud. Incluso muchos de ellos fueron amenazados, eso no cabe duda, ¿no? Y es por eso que tuvieron que parar cierto tipo de trabajos que era obligatorio de hacer ellos. Pero esto de la omisión de la investigación no solo se dio antes, se está dando ahora. Con los niños de Taisha, por ejemplo, no se hizo nunca una investigación.
nosotros cuando vimos el video y vimos las conversaciones de las personas, nos dimos cuenta enseguida y lo plasmamos en un video antes de que hable el Ministerio de Salud, de que no se trataba de niños con tosferina, los niños estaban muriendo por otras razones. Se veía, era evidente, y nosotros lo repetimos varias veces de que no era tosferina. Cuando los niños mueren ahí, recién se dan cuenta que había la leptospirosis, que era por la contaminación de alimentos en descomposición. Tampoco han hecho la investigación de los niños que supuestamente están con tosferina. En ninguna parte del país solo hacen un examen, da positivo y ahí para la cosa. Cuando lo lógico y lo sensato es hacer un seguimiento, una investigación del saber por qué están con esa molestia esas personas, por qué se han enfermado y por qué los que están alrededor suyo no tienen ningún síntoma. Eso es lo lógico y lo sensato. Sabemos de casos específicos en Guayas, en Manabí, en Pichincha, ¿sí? En los cuales el niño pequeño está enfermo, diagnosticado con pruebas y todo, y el hermano mayor que está jugando con él no tiene nada. Niños que han estado en guarderías que están enfermos y el resto de la guardería no presenta nada. Simplemente el miedo, el susto de sus padres que han dejado de llevar a la guardería, les ponen la mascarilla a los niños y los niños no presentan síntoma alguno. Eso amerita una investigación exhaustiva para saber cuáles son los motivos por los cuales los niños desarrollaron esa molestia. Y no simplemente le hisopo y da positivo y se acabó. No hay nada más que hacer. Medicar. Y no estoy de acuerdo tampoco con el tratamiento que están dando. Es acitromicina 5 gramos por kilo o 10 gramos por kilo durante 5 días. Antipirético, hidratación y alimentación corta. No, el antipirético ahí no debe entrar. Si quieren, podría salvarse la acitromicina, pero el antipirético no, por ninguna circunstancia. Ya. Los niños que han tenido una buena lactancia y que han nacido por vía natural, ¿qué ventajas tendrían respecto a aquellos que no han nacido por vía natural o que no han tenido lactancia? Lo natural, lo normal, es que los niños hayan tenido una estancia feliz dentro del vientre de la madre, con una adecuada nutrición, con un medio ambiente favorable, que hayan recibido un bullido hormonal de una madre feliz, que hayan sido deseados en el embarazo, que en el momento de la concepción haya sido amoroso, haya sido una cosa que la madre disfrutó, que gozó de eso. Luego, en el momento del nacimiento, el niño recibe la primera dosis que podríamos ponerlo entre comillas de vacuna, que es decir, todo el medio bacteriano que está en el canal vaginal. Tomemos en cuenta que las mamacitas usan varios baños, usan ropa y se contamina. La vaginita está llena de bacterias, virus, hongos. Todo eso entra en la boca del niño y hace que se despierte el sistema inmunológico. Ese despertar del sistema inmunológico se ve complementado con la lactancia materna. Desde el primer día, desde que nace, antes de que le corten el cordón umbilical, debería estar ya succionando el pecho de la madre. De esa manera recibe esos primeros vapores de calostro que van a abrir el sistema digestivo, a estimular el movimiento que se contrae el sistema digestivo para sacar la grasita que estuvo protegiendo durante el tiempo que estuvo dentro de la placenta. Pero además, la leche materna va cargada de glóbulos blancos tipo T, además de células madre, además de vitaminas, ácidos grasos, minerales, aminoácidos, carbohidratos, agua, fibra. Todos los oligoelementos que el cuerpo necesita están en la leche materna.
Por tanto, debería ser compatible con la edad, con la expectativa de vida del ser lactante. Por ejemplo, los animales pequeños tienen periodos de lactancia muy cortos porque su vida es también corta. Pero un animal como el elefante, una ballena, que son lactantes, tienen expectativas de vida de hasta 80 años, algunos un poco más. Y su periodo de lactancia supera los 3 años y medio, 4 años. ¿Por qué el ser humano tiene que cortarlo a los 6 meses? Porque un médico o un programa dice que la leche materna ya no tiene ningún valor de los 6 meses. Cuando en estudios hechos en Inglaterra, en una de las universidades, se sabe y se demostró que la leche materna es tremendamente nutritiva hasta cuando el bebé quiere dejarla, a la edad que sea. Acá en nuestra ciudad nosotros vemos todavía a muchachos, hijos de indígenas, que están andando, corriendo, jugando, llegan de la escuela y a pegarse en el pecho de la madre, siguen lactando. Eso es algo perfectamente normal. Esa leche es tremendamente nutritiva y va a ser complementada con el alimento que la madre le dé a los 3, a los 4, a los 5 años o más. No hay problema en que siga lactando más. No le va a hacer daño al bebé ni a la madre. De hecho, la madre que luego del embarazo quiere quedar esbelta, guapa y bella otra vez, debe lactar mucho tiempo y toda la grasita que se almacenó en el periodo de embarazo va a consumirse, a transformarse en leche y la madre quedará esbelta, guapa y bella otra vez. Concretamente, dado que el promedio de vida de una persona es de alrededor de 80 años, ¿qué tiempo más o menos sería el que un niño podría estar lactando o debería estar lactando para poder proteger su sistema inmunológico y ser un niño robusto, fuerte? Debería pasar los 3 años y medio de lactancia. Ya. Esto obviamente, 6 meses, bueno, los 6 meses se dice como promedio, pero hay señales. La señal de que el niño ya puede ingerir nuevos alimentos aparte de la leche es la presencia de dientes. ¿Sí? Cuando ya empezamos a tener los dientecitos, que por lo general son los de abajo, los 2 de abajo, es cuando podemos empezar a probar alimentos sólidos. De acuerdo a lo que vayan saliendo nueva dentadura, el niño puede ir probando nuevos alimentos, pero no quiere decir que ya tiene que dejar la lactancia. Debe continuar, son complementarios los dos. El crecimiento desde el nacimiento hasta más o menos la adolescencia es un crecimiento tremendamente rápido. Se crece muy rápido y por lo tanto necesita una muy buena nutrición. Crece no solo el tamaño del cuerpo, crece en ancho, pero sobre todo también crece en raciocinio, el cerebro, la capacidad de razonar, la capacidad de discernir las cosas, tiene mucho que ver y se desarrolla precisamente con una buena lactancia materna. Doctor, dando un giro o dando un saltito a otro tema, pero que está relacionado precisamente con la salud de la persona y con el sistema inmunológico, ¿qué nos puede decir sobre el consumo del azúcar en nuestra dieta diaria, ya que en cierto informe científico se ha dicho que el azúcar es más adictivo incluso que la cocaína? No sé si esto es una exageración. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué dice la naturopatía respecto al consumo de azúcar? La adicción al azúcar y la adicción a la cocaína son diferentes. No se deberían comparar, porque la adicción a los alcaloides viene dada por la estimulación al sistema nervioso, mientras que la adicción al azúcar y a otros productos alimenticios viene dada por reclamo de la microbiota. Cuando un niño no lacta lo suficiente, le dan un producto suceláneo, que por lo general viene con algún tipo de azúcar. Y eso se siembra ya en la microbiota el deseo por el producto dulce, azucarado. Y de ahí todos los productos refinados. Ninguno de los productos refinados que son industrializados
tienen una gran capacidad nutritiva. De hecho, algunos incluso son perjudiciales para la salud. Los productos altamente refinados, altamente procesados, altamente industrializados son muy perjudiciales e inclusive pueden traer enfermedades a nuestro cuerpo. Es por ¿Qué pasa con la sal, por ejemplo? Dejarlos de lado y sustituirlos por alimentos naturales. Tenemos productos refinados de azúcar, la sal refinada, la harina de trigo refinada, tenemos también el arroz refinado, los lácteos refinados, que son tremendamente dañinos. Es preferible que si alguien desea tomar un lácteo, una leche, sea leche de vaca de verdad, sin hacerla hervir, porque viene con microbios que nos van a ayudar a digerir esa leche. La leche pasteurizada no tiene nutrientes, no nos aporta más que con grasa y calorías huecas, lo cual nos hace daño. Y además que ahora vienen en empaques plásticos, sea en caja de cartón pero con plástico o en funda plástica, vienen contaminados con oxalatos y con bisfenol. Cuando hablamos de leche de vaca de verdad, también me imagino que tendríamos que considerar que sean vacas de potrero, no vacas que estén metidas en establos, en lugares que las ordeñan y que prácticamente son como los pollos que están enjaulados. Así es. Se habla de tomar leche de vaca feliz o comer carne de un pollo feliz o huevos de un pollo feliz, ¿no? La industria que se ha creado alrededor de la alimentación de los animales también es tremendamente perjudicial, ¿no? Y qué bueno que lo toca, porque la leche que sale de estos animales es una leche que está cargada de productos químicos, todo lo que le ponen a estos pobres animales para que produzcan más leche. Y asimismo, todo lo que le dan de comer a estas aves para que crezcan en menor tiempo y produzcan más huevos. Son productos químicos que ya han sido comprobados que hacen mucho daño a las personas. Incluso se habla de hormonas. Unos quieren negarlos y otros hemos demostrado que sí son hormonas que producen una acumulación de masa muscular y masa grasa en estos alimentos en un tiempo récord. Antes nosotros conocíamos que para que un pollo, una gallina, crezca a una edad de producir huevos, tenían que pasar como mínimo 8 meses. Con suerte, 8 meses, 10 meses a un año. Hoy, a los 3 meses, ya están listas para hacer comidas, unas gallinas enormes, unos gallos enormes, ¿sí? E inclusive, algunas aves ya ni siquiera puede diferenciarse si son gallo o gallina. Simplemente son aves. Y esto es una alteración de su sistema hormonal que va a pasar a quien lo coma. Claro, y para los que no saben, estos animales, estas aves no duermen, o sea, día y noche están comiendo, porque el negocio es ese, de que estén comiendo para que alcancen una falsa adultez temprana y poder salir al mercado. Y así es, y se produce una destrucción de su sistema. Estas aves, cuando llegan al matadero, llegan con todo el pecho sin plumas. Es porque ya no pueden cargar con su peso. Su sistema óseo se ha deteriorado tanto que si caminan, se rompen los huesos de las patas. Por eso se arrastran para movilizarse. Cuando son pequeñitos, uno les ve que corren de lado a lado, saltan, brincan, pelean entre ellos, pero una vez pasado ya el mes y medio, ya ni siquiera pueden moverse, no pueden caminar, tienen que arrastrarse. Y ese mismo deterioro va a pasar a la persona que los coma. ¿Qué ventajas hay, doctor, en utilizar sal marina o sal hay una sal rosada también que le llaman sal del Himalaya, en todo caso sal natural, sal pura, versus la sal refinada o de mesa que generalmente se consume en restaurantes y en muchas casas todavía? Llena de minerales. Digo que la ventaja de esas sales es que vienen llenas y repletas de minerales y otros nutrientes. En el caso de la sal de mar, que se le ha hecho secar al sol,
viene con todos los nutrientes, incluso viene con fitoplancton. Obviamente ya no está vivo, pero también hace las veces de un nutriente. En cambio, cuando se la refinó, todo eso quedó afuera. La sal del Himalaya es una sal recolectada en una montaña que está en contacto con la tierra, por lo tanto está rica en minerales. Tiene un sabor un poquito diferente por la cantidad más grande de hierro, cobre que tiene, pues de ahí el color también que es un poquito rosado, mientras que la sal de mar tiende a ser un poquito blanco hueso. Uno puede lavarla en la casa esa sal, la compra en grande cantidad, la disuelve en agua que sea limpia, no en agua de lluvia puede ser, la disuelve y luego la deja secar otra vez. Va a encontrar que al fondo sedimentan piedritas, arena, que lo vuelven un poco más oscura y luego la queda la sal muy blanca, pero con su calidad nutricional. Por eso es mejor ese tipo de sal a la sal refinada. Perfecto. En cuanto a los alimentos ultraprocesados, y me refiero concretamente a los enlatados, a los snacks, a las bebidas gaseosas, etcétera, ¿qué importancia tiene evitar estos productos para cuidar nuestra salud? Todos los productos ultraprocesados no son nutritivos, para nada. No tienen nutrientes, carecen de nutrientes. Les sobra grasas hidrogenadas, les sobra grasas en descomposición, cárnicos que están en proceso de putrefacción, les sobra calorías vacías, ¿no? No son productos aptos para consumo humano. Sin embargo, el negocio hace que estén presentes en casi los desayunos de los chicos en los colegios, en todas las fiestas infantiles, a expensas de la salud de los niños, pero las madres son inocentes de lo que están haciendo, porque no conocen. La propaganda, los medios de comunicación les dicen que es un producto nutritivo, fortificado, que los va a nutrir, que los va a alimentar, los va a hacer crecer, dicen, y eso es mentira, eso no puede ser, eso es imposible. En todo caso, lo que hará es enfermarlos, y muchas veces son enfermedades que quedan a largo plazo durante la vida de ese niño hasta cuando crece. ¿Qué conoce usted sobre la colación escolar? Hay mucha información sobre la colación escolar. De hecho, una de las personas manifestaba que los niños de Taisha murieron luego de ingerir la colación escolar que estuvo mal almacenada, que estuvo en contacto con animales, con ratas, estaba llena de orinas, habían incluso uno de los canales de Coavisa y Teleamazonas pasaron estos leches que estaban mordidas por las ratas y estaba todo regado en el piso y que olía mal, tenía un olor y había desechos de las ratas también ahí. Y aparte de eso, productos naturales. Aparte de ese tema que podría ser una especie de accidente o de incidente, ¿qué pasa con estos productos? ¿Qué es lo que le están dando a los niños para que vayan a la escuela? Mejor dicho, no para que vayan a la escuela, sino que le están dando en la escuela como desayuno escolar. En la escuela, sí. Que no son productos naturales, como se quiere decir, ¿no? Ahí no hay rastro de leche, no hay rastro de fruta. Lo que sí hay son productos químicos que se formulan para dar una textura, son saborizantes, colorantes, emulsionantes para darles una espesura, productos conservantes para hacer que duren un poco más guardados, pero todos esos productos sabemos que son dañinos para la salud. En uno de los snacks que pudimos acceder nosotros a eso, es un alimento procesado obviamente y presentaba un olor fuerte y un sabor desagradable obviamente. Entonces nosotros nos contactó la empresa productora y le hicimos llegar el producto. Ellos hicieron un análisis y dijeron que todo estaba bien.
pero lamentablemente no coincide con el análisis que nosotros lo hicimos, ¿no? Hasta ahí podemos llegar, pero obviamente el sabor, el olor no eran de un producto que sea agradable. No olía a vainilla, le decía yo. Tenía un olor muy fuerte, no a vainilla. Claro, lo que hicieron ellos fue defenderse simplemente tratando de protegerse económicamente sobre todo. Ahora, las bebidas gaseosas son realmente consumidas por todo el mundo, o sea, no solamente en la calle cuando las personas que trabajan en una jornada larga tienen que hacer un alto al mediodía e ir al restaurante, se consumen lo que llamamos nosotros los ecuatorianos colas y se consumen también otro tipo de bebidas de diferentes colores, bebidas de color verde, color azul, de color naranja, en fin, todos estos productos que también los utilizan como bebidas isotónicas. ¿Qué está causando en la salud de la gente todo esto? Todo el mundo sabemos, creo que para nadie es desconocido que son nefastas para la salud, tremendamente dañinos, todos ellos. Los refrescos de cola son tremendamente responsables de las diabetes de las personas. Los supuestos hidratantes también tienen consecuencias en daños renales. Todos los productos embotellados y especialmente los que vienen en envase plástico son más dañinos todavía. Se encuentran en ellos grandes cantidades de azúcar súper refinada, es decir, si el azúcar que consumimos de mesa, por poner un ejemplo, es 10 veces endulzante, la ultra refinada es 100 veces más endulzante, pero su costo es menor. Ahora, claro, que dicen un producto que se llama aspartame, que es relativamente barato. Ahora se ha sustituido ese azúcar, son residuos del jarabe de maíz, son productos tremendamente económicos, mucho más dulces, lo cual deja una rentabilidad. Y nos engañan diciendo que es un producto cero o light, que no tiene azúcar. Pero el subproducto endulzante es mucho más dañino que el azúcar. Tenemos el aspartame, tenemos el jarabe de maíz, los más usados, y hay otros productos más que se usan. Y estos tienen además el gas CO2 que destruye la parte ósea de nuestro cuerpo, porque para ser eliminado nuestro cuerpo tiene que envolverlo en calcio y va a sacar calcio de nuestros huesos y vamos a perder nosotros calcio. Nuestro cuerpo, para poder eliminar el exceso de gas que ingerimos en estas gaseosas, tiene que perder calcio. Lo envuelve a este gas en moléculas de calcio y lo eliminamos por la orina. Es decir, que estamos destruyendo nuestro sistema óseo. Además de eso, los envases que vienen en envases plásticos son tremendamente dañinos porque vienen contaminados con los oxalatos que son propios de los plásticos. Y un último producto recién descubierto es el bisfenol A, descubierto en la contaminación de los plásticos, porque ya se lo conocía antes, pero es un contaminante ligado a la producción de cáncer. Está en todos los envases plásticos. Y esto está en los jugos y bebidas que se venden normalmente en las tiendas. Además, contienen fósforo en cantidades industriales, colorantes, preservantes, edulcorantes y muchas otras cosas que son tremendamente dañinas para nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con el aluminio, doctor? Muchas de las empresas fomentan, dice, mire que nuestro envase, en los envases Tetra Pak, por ejemplo, dice 7 capas, tantas de cartón, una de aluminio y luego plástico. Y hay un producto, medicamentos, que están forrados con aluminio. Todos los productos de aluminio, las ollas de aluminio, productos sartenes que usamos en nuestra casa, son también productos que dejan contaminación a lo que tocan, tanto en frío y mucho más en caliente. De hecho, se demostró que cuando se calientan, emiten gases tremendamente tóxicos. Hay un informe en los Estados Unidos de la fabricación del tanque de guerra Bradley,
que se lo fabricó en principio con carcasa de aluminio, porque decía que tiene que ser ágil y todo. Se hicieron las pruebas, se metieron borregos en él y se produjo una pequeña explosión. Se calentó tanto el aluminio que produjo una emanación de gases que mató a todos los animales. Desde ahí, en ese tiempo, se empezó a investigar y se sabe perfectamente que el aluminio que se calienta emana muchos gases y contamina los alimentos. Igual los productos plásticos usados en la cocina. Recordemos que se usaba antes el barro, la madera, se usaba la cerámica, el vidrio para cocinar, ¿no? Esos son materiales inocuos que no ceden ni nos hacen daño. El fierro enlosado no nos hacen ningún daño. El aluminio, algunos materiales de acero inoxidable que no son correctamente tratados también son contaminantes. Hay que tener cuidado. Y todos los envases de almacenamiento de productos alimenticios de plástico también nos contaminan. Hay que tener cuidado. Ok, doctor, para concluir, me gustaría escuchar sobre el tema del sol, el aire libre y el contacto con la tierra a pie descalzo. Cierto. Háblenos sobre eso para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo. Bien, nosotros decimos que nosotros tenemos varios nutrientes. El primer nutriente es el aire. Con una persona que no respire durante varios minutos simplemente se muere. Y la calidad del aire es importante. El siguiente nutriente importante es el alimento que lo tomamos para generar energía. Otro de los nutrientes fabulosos es la luz del sol. Los rayos ultravioletas no nos van a causar ninguna molestia. Obviamente, si me dejo demasiado tiempo a la exposición, me voy a quemar. Pero es muy difícil que más de eso pase. Es necesaria la luz del sol para la generación de varias hormonas y la conexión de otras vitaminas, minerales y la formación de calcio en nuestro cuerpo. Otro de los nutrientes son las relaciones interpersonales, los abrazos con nuestra pareja, con nuestros niños, con nuestros nietos, relaciones entre amigos son importantísimos. La conversación, la tertulia, tomarnos un cafecito en una buena conversa es un generador de muchísimas, pero muchísimas hormonas en nuestro cuerpo. El contacto con la naturaleza. Cuando éramos chicos, nosotros jugábamos en los torrentes, en los ríos. Es un deshacernos de muchas toxinas de nuestro cuerpo y llenarnos de la energía de la naturaleza. Acostarnos en un prado, tener contacto con los árboles, tocar animales de granja es muy, muy benéfico para nosotros. Es por eso que no debemos participar de este absurdo que es usar mascarilla, distanciamiento social, aislamiento, crear círculos de aislamiento para enfermos. No tiene sentido. Un enfermo que tiene oxígeno, sol, buena alimentación, agua sana, relaciones, gente que le está mostrando amor, se recupera mucho más rápido que alguien que está aislado. El aislamiento se usaba precisamente para destruir la mentalidad de las personas. Mordazas, grilletes y encierros acababa con la mente de las personas. Reaccionemos. Ahora se ha lanzado ya una alerta de epidemia por parte del Ministerio de Salud. No caigamos en eso, ecuatorianos, liberémonos de eso. No hay motivos para una pandemia. Alimentémonos bien, seamos felices, no usemos mascarilla, respiremos un aire si podemos que sea limpio y nos mantendremos saludables. Gracias, doctor Pablo Merchán. Ha estado con nosotros el naturópata Pablo Merchán, a quien agradecemos por su tiempo y por compartir sus conocimientos, esperando que sepamos atesorarlos por nuestro bien y el de nuestra familia. Gracias a todos nuestros amigos, seguidores. Volveremos con un nuevo entrevistado la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta pronto.
Dios nos bendiga a todos y un abrazo fraterno para usted, doctor Merchán, para que se eleve la oxitocina y baje el cortisol. Así es. Saludos, un abrazo a todos.